¿Alguna vez has dicho, qué bueno que yo no soy como otros, como aquellas mujeres chismosas, o como aquellos hombres vulgares, como aquella mujer mentirosa? Qué bueno que yo no soy como tal o cual vicioso. Es más, yo no he matado a nadie, yo no he secuestrado a nadie, yo no he violado a nadie, yo no soy así como otros. Yo soy mejor. Yo no le hago daño a nadie. Yo voy los domingos a la iglesia, trabajo con mis propias manos, ofrendo dinero para la obra misionera, etcétera. ¿Alguna vez te has sentido tentado en decir eso? ¿Será que al ser parte de alguna religión o algún grupo, alguna comunidad de fe, será que ya no pecas? ¿Será que eres mejor que los otros que siguen pecando sin conocer a Cristo? Jesús responderá a estas preguntas a través de Lucas capítulo 18, versículo 9 al 14, que es nuestro pasaje de estudio de hoy. Muy buenos días, te doy la bienvenida a este espacio que se llama No te rindas, hay buenas noticias. Seguimos descubriendo estas buenas noticias a través de la palabra de Dios. Vayamos a nuestro pasaje de estudio. Lucas capítulo 18, versículo 9 al 14. A unas personas que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a otros, Jesús les dijo esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era publicano, o cobrador de los tributos públicos. El fariseo, puesto en pie, oraba dentro de sí de la siguiente manera. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano, en fin. Pero el publicano estaba de lejos, no queriendo ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, que soy un pecador. Jesús dijo, les digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Amén. Vamos a estudiar este pasaje. Debemos recordar, queridos amigos, que es común en el ser humano enaltecerse, sentirse más que los demás. Es algo que muchas veces el ser humano busca. Los discípulos mismos de Jesús discutían por quién iba a ser el mayor de ellos en el reino de los cielos. Y aún ellos que caminaban con Jesús y escuchaban todas sus enseñanzas de manera directa y presencial. Bien, nosotros también podemos escuchar sus enseñanzas a través de la palabra y podemos ver que el ser humano batalla con eso. Al integrarse en algún grupo, religión, comunidad de fe, etc., muchas veces se está tentado a sentirse mejor o superior a los demás. Debemos recordar algunas cosas esenciales que nos muestra la palabra de Dios. La primera de ellas, todos los humanos venimos heredando una naturaleza carnal. Cuando Dios creó todas las cosas, creó también al ser humano. Y dijo Dios, cuando hizo al ser humano, que lo hizo conforme a su imagen y su semejanza. Sin embargo, el ser humano pecó. Al ser tentado por la serpiente, pecó y desobedeció a Dios. Dios lo desterró y entonces el ser humano siguió multiplicándose, pero dice la Escritura, conforme a la imagen de Adán. Es decir, Adán fue creado conforme a la imagen y semejanza de Dios, pero el ser humano ahora también trae esa forma distorsionada de la imagen de Dios. Cuando alguien peca, es como distorsionar la imagen de Dios. Ya no es la imagen misma de Dios, ¿verdad? Es como, por ejemplo, un espejo. Un espejo, cuando está correctamente elaborado, es plano, entonces tú te miras y tú ves algo muy similar.
a la realidad. Pero ¿qué pasa cuando un espejo se dobla de alguna parte? Bueno, empieza a verse más inflado alguna parte del reflejo, ¿verdad? Por ejemplo, si te estás mirando el rostro, puede ser que se te vean los cachetes más gorditos de lo que son, o la cabeza más chipotuda, ¿verdad? Más inflada. Bueno, eso es una distorsión, una imagen distorsionada del diseño original. También lo podemos ver en el agua. Cuando tú te asomas a una pila de agua y ves tu reflejo, el agua, si está tranquila, puedes verla de mejor manera, ¿verdad? Como es la realidad. Sin embargo, cuando metes el dedo y se mueve el agua, ves tu imagen, pero la ves distorsionada. Así es que nosotros hemos ido heredando una imagen, pero distorsionada por el pecado de la naturaleza que Dios dio al ser humano, una imagen distorsionada de Dios. Entonces, nosotros tenemos que comprender que vamos naciendo con esa distorsión, ¿verdad? Porque somos descendientes de Adán, aquel que pecó. Otra cosa importante que entender es que antes de conocer a Cristo y entregarle tu vida, seguramente tú reconoces muchos pecados que no podías dejar de practicar. Esta es la evidencia de una imagen distorsionada de Dios. Hay destellos, todavía hay destellos de la imagen de Dios, ¿verdad? Que fuimos creados a la imagen de Dios, pero no está fiel esa imagen por el pecado. Entonces, pues bueno, eso lo puedes ver en tu vida, ¿verdad? Acuérdate de todos esos pecados que no podías dejar de practicar por más que te esforzabas. Por ejemplo, pornografía, chisme, mentira, la ira, las apuestas, los vicios, la lascivia, el engaño, etc. Estabas esclavizado a ello y además muerto a esos por medio de esos delitos y pecados. Pero hay algo muy interesante. Cuando Cristo vino a tu vida y tú creíste en Él, formaste parte de la familia de Dios, adquiriste una nueva naturaleza, dice la Escritura que ahora eres una nueva criatura. Aparte de la carnal, adquiriste una naturaleza espiritual. Él te dio vida, te dio a su Santo Espíritu, el Espíritu Santo vive en ti. Sin embargo, no perdiste la naturaleza carnal, puesto que sigues vivo en este mundo. La evidencia es que aún te deslizas en algún pecado cuando te descuidas. Y dice la Escritura que si tú dices que no pecas, eres un mentiroso. Todos los seres humanos seguimos pecando de una u otra manera. El apóstol Pablo mismo da testimonio de ello en Romanos capítulo 7, versículo 14 al 18, donde dice Pablo mismo: sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, esto hago. Y si lo que no quiero, eso hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Me salto al versículo 24 y dice Pablo: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Con tristeza Pablo reconoce que sigue teniendo esa naturaleza carnal. Entonces él trata de cuidar esa naturaleza espiritual, pero sigue teniendo la carne. Entonces debemos entender, queridos amigos, que ningún ser humano es mejor que los demás, ya que no fue por nuestros propios méritos alcanzar la salvación, no fue por nuestras buenas obras, no mantenemos la salvación en nosotros por portarnos bien, porque nuestra carne sigue ahí y a veces nos traiciona. Somos pecadores como los demás, pero quienes creímos en Cristo como nuestro Señor y Salvador, somos redimidos por sus méritos en la cruz. Seguimos siendo, queridos amigos, inmerecedores de su gracia. El consejo del día es este: antes de juzgar a otro y sentirte mejor que otro, recuerda que seguimos siendo inmerecedores de la gracia de Dios, pero por mera misericordia y amor, Él nos derramó de su gracia. Piénsalo bien antes de juzgar a otros. No olvides, sigues teniendo una naturaleza carnal, aunque hayas vivido una nueva vida en Cristo.